Bueno, estamos con Lara del Observatorio Ahora que sí nos ven, que acaban de publicar el último reporte con los datos actualizados de los femicidios este último año, cifras que alarman, un femicidio cada 26 horas. La idea es un poquito charlar sobre qué es lo que nos están diciendo estos números y hacer un abordaje un poquito más integral para entender real cuál es el eje de esta problemática. Así que muchísimas gracias por tenerte acá. No, gracias a ustedes por invitarnos. Así como vos decías, es un tema que nos impacta, que nos alarma como sociedad. Hacemos el registro de femicidios nosotras hace 5 años, a partir del primer Ni Una Menos, en el que se puso de alguna manera en la escena pública, mediática e inclusive política el tema de las violencias de género. Y principalmente el caso de los femicidios, que es la expresión más extrema de la violencia de género, la expresión más violenta. Entonces nosotras hacemos el análisis de medios gráficos y digitales para poder construir cifras y datos que den cuenta de esta problemática. El último registro que presentamos fue el 31 de octubre, en el que nos dan cifras alarmantes, que en el transcurso del 2020 son 255 femicidios. 235 femicidios íntimos de mujeres y 20 femicidios vinculados, que son todas aquellas personas que se encuentran cercanas a la víctima o que se encuentran en la línea de fuego y que el agresor las mata para amedrentar a la víctima, ¿no? A la mujer que es víctima de esa violencia. Así que nosotros hacemos este análisis para poder entender un poco más la problemática, poder construir datos. También tratamos de analizar dónde pasan los femicidios a nivel regional, pero también a nivel local, en la vivienda de la víctima, en la vivienda del agresor, en la vía pública. En ese sentido, las cifras nos dicen que en el 64% de los casos el femicidio ocurre en la vivienda de la víctima. Lo que nosotras hace muchos años venimos alertando es que el lugar más riesgoso de las mujeres es su propia vivienda. Exactamente, en contra del mito de que la mujer corre más riesgo. Claro, claro. O vincular, digamos, a la violencia de género con una problemática de inseguridad, que es otra cosa. Tal cual, la construcción de las cifras también nos ayuda un poco a entender la problemática y poder visibilizar estas cuestiones que uno tal vez creía, como ese sentido común que uno pensaba que el riesgo estaba cruzando la vía de noche o en el callejón, todas que somos, en esta instancia somos todas mujeres y entendemos ese miedo a veces a la noche, que existe, no decimos que no. Sin embargo, hay un riesgo que está muy presente y que son en los propios hogares y en el propio círculo íntimo de la víctima. Las cifras nos dicen que en el 80% de los casos el agresor, el femicida, es alguien del círculo íntimo. Una pareja o una expareja, un amigo, un conocido, un familiar. El porcentaje de familiares lo vimos que se aumentó en este contexto de cuarentena, que el agresor sea un familiar. Entonces, esto viene a desmitificar y a demostrar la problemática y estructural que tiene la violencia de género en nuestra sociedad, que nos da una cifra de un femicidio cada 29 horas. Sí, además, si uno lo compara en términos progresivos, porque es cierto lo que vos mencionabas al principio, de que hasta hace 5 años nosotros no teníamos forma oficial, no había ningún ente que estuviera atrás de estos datos. Y es cierto también que fue subiendo cada vez más, digamos, y ahí es una señal de alarma, por lo menos para nosotras como comunicadoras, que nos planteamos muchas veces el dilema de cuando uno expone esta problemática, después podemos analizar el cómo se expone. Está el debate que se genera de cuanto más se habla del tema, más se incrementa la violencia. ¿Ustedes cómo lo analizan? Lo que entiendo es que son dos temas que de alguna manera se entrecruzan. ¿Por qué? Porque yo creo que vemos que los femicidios son en aumento, pero tal vez si nos ponemos a pensar en retrospectiva, antes no estaban. Entonces no tenemos la forma de decir, esto está en aumento. Lo que estamos viendo es que los estamos comunicando, ¿no? Que los medios de comunicación los están comunicando.
luego hablamos de la cobertura. ¿Cómo? Los medios de comunicación están tomando esta problemática y nosotras nos damos cuenta porque cada vez que sucede algún femicidio, nos llegan los medios de comunicación para poder entrevistarnos, para poder conocer un poco más, o nos consultan, o cuando ven diferencias entre un caso y la otro. Entonces, en ese sentido, en muchos medios de comunicación vemos el compromiso real de comunicar con perspectiva de género, de poder entender la problemática, de poder comunicarla de forma correcta, y en ese sentido, eso visibiliza la problemática y visibiliza los casos. Entonces ya no quedan tal vez en un medio local, medio perdido, sino que se levanta. Eso está bueno en términos de visibilización, ¿no? De ver la problemática, de ver el riesgo, de entender que estamos corriendo un riesgo y que es una emergencia. Pero por el otro lado también existe, como vos decías, ciertas coberturas donde no tienen una perspectiva de género. Entonces, contribuyen de alguna manera a la consolidación de estereotipos, a revictimizar a la víctima, contribuyen a pensar la violencia de género, pensar los femicidios como casos aislados, muy particulares, con características personales de la víctima, con características personales del vínculo que tenía la víctima con el agresor, sin ahondar en las bases reales que permiten que haya un femicidio cada 29 horas. Una desigualdad social, entenderlo un poco más de una manera interseccional, ¿no? Los casos de femicidios, los casos de violencias de género, y digo violencias en plural porque son muchas, y uno muchas veces se queda con la punta del iceberg, porque obviamente es lo que nos interpela, lo que nos hiere, pero las violencias de género están entre nosotros, los micromachismos, los estereotipos, esa señal la violencia... que una... Claro, claro. La violencia simbólica que muchas veces ejercen los medios o que ejercen nuestra pareja o nuestro tío o nuestro papá, que eso de alguna manera, de una forma articulada, todo termina condensando en que hay una superioridad entre los géneros y uno de ellos decide por la vida del otro. Entonces, en ese sentido, está bueno que los medios puedan entender la complejidad de esta problemática y no quedarse en el caso chiquito de como lo hemos leído, qué hacía a la noche, qué hacía en esa carpa, por qué no denunció antes, bueno, todas estas cuestiones que lo único que hacen es, como recién decíamos, consolidar un estereotipo o consolidar el deber, la responsabilidad de la mujer de que no sea asesinada. Entonces me parece que hay ahí algo que hay que trabajar desde los medios de comunicación. Obviamente, desde el vamos se está comunicando, en muchos casos vemos la responsabilidad, pero en otros casos vemos todavía que hay como resistencias en los medios, por eso nosotras muchas veces decimos ley Micaela para los medios de comunicación también, sí. porque entendemos que la formación en perspectiva de género, sumado con todas las iniciativas de proyecto de ley para paridad en los medios van a ayudar a contribuir a generar noticias con perspectiva de género, coberturas que traten más los temas en torno a los derechos humanos de las personas y la igualdad, y no tanto en una cuestión de muchas veces amarillista, ¿no? Ficcional, o sea, como que construyen una historia, y como te digo, esas muchas veces aleja, o sea, nos ponen eso como si fuera algo que no pasa, y el femicidio es la expresión más violenta de una cadena de desigualdades que nos pasa a todas y a todos, ¿no? A los hombres también. Entonces, bueno, es importante a los hombres también en términos de que también están bajo un sistema patriarcal, con mandatos, con estereotipos. Bueno, el caso de Fernando Pastorizo, por ejemplo, a mí me parece muy emblemático, porque fue un chico que en su momento, según lo que él le había contado a sus amigos, recibía violencia física, recibía maltratos, y por el temor a romper con esto del macho fuerte y demás, no lo pudo contar. No lo pudo contar, digamos. Entonces también está bueno esto de que el hombre entienda que el patriarcado nos interpela a todos, en mayor y menor medida, en distintos lugares. Claro, ni hablar. No, sí, ni hablar. No, y principalmente poder trabajar en la formación con perspectiva de género para poder pensar nuevas masculinidades que no estén cargadas con estos mandatos que vos decías, nuevas feminidades también, ¿no? Donde podamos donde entre todos podamos detectar las desigualdades entre los géneros,
Por eso pensamos también la importancia de la Ley de Educación Sexual Integral para poder ya desde las infancias construir nuevas formas de vincularnos más solidarias, el respeto hacia el otro, los derechos humanos, identidades libres y diversas, ¿no? Y creo que si bien ese es un camino más a mediano o largo plazo, es necesaria la implementación. Ya hace 14 años que tenemos la ley de ESI y todavía no se implementa del todo. Vemos que nos llegan testimonios. Desde el observatorio hicimos una encuesta sobre la educación sexual integral en los secundarios de Capital de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el 40% de los casos nos decían que no conocen la ley de protección integral para las mujeres, para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, o que en un 60%, si no me equivoco, desconocen las jornadas de ESI. Eso y son chicos de secundario donde inclusive reclaman, porque dejamos una opción donde nos podían dejar sus relatos y les exigen a las instituciones la presencia de formadores de ESI. Entonces, eso nos parece muy importante para poder hacer ese cambio cultural que necesitamos para que en algún día no tengamos que seguir contando femicidios y que esta curva de alguna manera se achate, ¿no? Totalmente. Clara, volviendo un poquito para atrás, recién hablamos de la perspectiva de género. ¿Qué cosas saben ustedes o cuáles son las cosas a las que se enfrentan siempre los familiares o las propias víctimas diariamente? Por ejemplo, que no les acepten la denuncia o que en realidad las denuncias que hagan queden en la nada. No sé, ¿ustedes qué es lo que ven? Bueno, nosotras en el análisis también tratamos de leer, de ver, como siempre nosotras marcamos, como el análisis es a partir de lo que publican los medios, nosotras decimos, por lo menos tenemos 255 femicidios contabilizados. Entendemos que podrían haber más, que los medios no los están comunicando de una forma correcta, entonces a nosotras no nos llega, o que se encuentra invisibilizado en tal localidad, entonces por lo menos tenemos 255 femicidios. En ese sentido, tratamos de analizar aquellos casos en los que intentaron acceder a la justicia. Por ejemplo, en el último registro nos dice que 44 casos habían hecho una denuncia y 16 casos tenían medidas judiciales. Un poco lo vimos en estos últimos días con el caso de Carolina en Río Negro o de Paola en Tucumán, donde vemos que hicieron más de 10 denuncias, 12 denuncias, 17 denuncias leímos, que hicieron, las familias mismas hicieron la denuncia porque los agresores empezaron a hostigar a las familias. Entonces acá vemos también cómo las familias muchas veces se encuentran involucradas en esta situación de violencia de género, y que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial no actúan. Hay una ausencia del Estado en este sentido, en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial, donde no están comprometidos a erradicar la violencia de género, porque no es solo dictar una medida, como una perimetral, sino responsabilizarte de que esa perimetral se cumpla. No solo hacer eso, un seguimiento, tal cual. Un seguimiento, y no solo eso, sino que si la víctima llega a la comisaría y dice no está cumpliendo la perimetral, no descreer de la víctima, que fue lo que le pasó a Paola o lo que estuvimos escuchando de sus familiares. Entonces, acá, así como pedíamos ley Micaela para los medios de comunicación, para construir nuevos sentidos, le pedimos ley Micaela a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial para que salven vidas, para que protejan las vidas de aquellas mujeres que intentaron acceder a la justicia, que se animaron a dar ese paso, sabiendo que es revictimizante en muchos casos, que es tortuoso. Y que pueden correr riesgo también. Y que y que corren ese riesgo, porque al fin y al cabo, estos casos donde hicieron una denuncia, o tenían una medida judicial y fueron igualmente asesinadas, es un mensaje aleccionador para el resto de las mujeres, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotras poder destacarlo y denunciarlo y exigir que aquellos fiscales, que aquellos jueces, que aquellos policías que no escucharon, tienen que responsabilizarse por esos hechos y tienen que dar respuestas a la sociedad, respuestas a la familia, respuestas al Estado mismo, porque son funcionarios que deberían proteger nuestras vidas y no lo están haciendo. Hicieron lo que tenían que hacer, es decir, ¿qué más puede hacer una persona que está en esa situación más que hacer la denuncia? No, claro, por eso mismo, la mujer que se anima, que cree principalmente en que puede acceder a un sistema que la va a proteger y no la protege, para el resto
de las mujeres, para el resto de las personas trans, travestis, que el mensaje es no hay salida, por decirlo de una manera. Y esto acompañado también de muchas veces fiscales o jueces que dicen, "Ay, las mujeres se tienen que armar porque es la única salida", o sea, aquellos que tienen que asegurarte que van a construir, que van a implementar, que van a diseñar políticas públicas que te protejan, son los mismos que te dan la espalda, que no te creen, que te revictimizan o que te dicen que te tenés que armar. Entonces, en ese sentido, es la formación en perspectiva de género, y que aquellos fiscales, jueces, que hay testimonios y que hay pruebas de que no atendieron las denuncias, que no atendieron los reclamos de las familias o de las víctimas, que tengan que dar cuenta de lo que pasó. Sí, también el proceso de revictimización en todo lo que conlleva, porque bueno, a mí me pasó, yo sufrí un abuso sexual en la vía pública y la realidad es que te llevan a un nivel de exposición tan grande que a mí yo lo hice, no hice la denuncia porque estaba amenazada, pero sí lo publiqué, lo hice público. Y Claro. no tardé nada, tardé horas en escribir esa nota, no lo pensé. Y honestamente, cuando muchos dicen, ¿por qué no denunció antes? Yo en ese momento me di cuenta de que no estaba preparada para todo lo que se vino. Claro, sí. Que no es fácil, porque real tenía cámaras en mi casa, me habían robado todas las fotos de las redes sociales y estaba mi cara 24 horas en la tele con mi viejo angustiado, preocupado, y me parece Sin importante. contar con lo que ya te había pasado. Ni hablar, y que estaba digiriéndolo y procesándolo en ese momento. Entonces me parece también súper interesante preguntarnos a nosotros como comunicadores, qué es lo que nosotros podemos aportar para que ese proceso no sea tan duro, porque realmente, aunque sea con buena voluntad y aunque uno quiera visibilizar el caso, se termina no encuentro un término para describirlo, pero termina siendo un proceso muy duro para uno, para la quien víctima, rodea, claro. totalmente. Sí, yo creo que principalmente esto que veníamos hablando de que en general las notas se construyen como si fueran una historia, ayudan a que las audiencias, los que leen el diario o inclusive el periodista que está escribiendo esa nota se centre en aspectos particulares y no ahonde en otros aspectos, y esto contribuye al morbo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al morbo de las audiencias de querer saber. Bueno, creo que el ejemplo más claro que tenemos sobre el morbo y cómo se trató y cómo fue todo fue en el caso de Ángeles Rawson, donde después estuvo la Defensoría ahí trabajando para poder, que si no me equivoco, a Feynman, a Echecopar, y no recuerdo más a qué otro periodista también, denunciaron porque vieron esta cuestión en la que no comunicaron y en la que comunicaron con sesgos, ¿no? La foto de la chica en su fotolog, en su Facebook. Entonces, me parece que a la hora de comunicar los casos de femicidios, lo importante no es qué estaba haciendo, cuántos años tenía, qué tenía puesto, sino principalmente responder a qué está pasando, que la ley en esa provincia está implementada, no está implementada, o sea, ahondar un poquito más en la cuestión pública política de cada caso, y no ahondarse en lo privado, que cuando sabemos que lo privado de alguna manera tiene que ver. porque lo que está pasando adentro de casa está pasando en muchas casas en el país, o cada 29 horas en una casa matan a una mujer. Entonces, no es una cuestión personal de esa pareja, de ese hombre, y también muchas veces la representación que escuchamos, porque sabemos de las representaciones de la mujer fanática de los boliches, bueno. Sí. Y tal vez somos un poco más conscientes y somos más rápidos al detectar esa violencia simbólica, esa mala cobertura, por decirlo de una manera, pero también hay que ver cuando patologizamos la cuestión de la violencia de género, ¿no? Cuando decimos, es un monstruo, es un monstruo, mató de 17 puñaladas. No, llamemos las cosas por su nombre. Claro, llamemos las cosas por su nombre, no es un monstruo, no es un enfermo mental, no es un enfermo mental, es, como muchas organizaciones feministas decimos, es el hijo del patriarcado, ¿no? Es lo que se espera que el hombre de alguna manera haga, porque si articulamos todas las violencias, nos lleva a ese camino.
lleva ese camino al hombre. Entonces sería interesante que los medios traten esto, y muchas veces también, inclusive en los policiales, incluir dentro de esas noticias a abogadas, abogados, fiscales con perspectiva de género, para que se pueda analizar un poco más aquellas medidas que se fueron tomando y ver cuál hubiese sido la otra mejor. Porque yo creo que ahí las audiencias o los lectores leeríamos un poco más y empezaríamos a entender un poco más, porque si no siempre nos quedamos, no le funcionaba el botón, rompieron la perimetral, que es cierto, pero a mí me gustaría que venga un fiscal con perspectiva de género y que me diga cuál hubiese sido la medida judicial que podía proteger a esa mujer, y empezar a generar conciencia a partir de eso. Me parece que eso es muy importante, poder interpelar a la sociedad a partir de especialistas en perspectiva de género, o de los que están, o las que están trabajando con perspectiva de género. Es interesante esto que planteabas también de la construcción del femicida monstruo, ¿no? Como si no fuese un miembro de la sociedad, como si no pudiese ser tu vecino que es divino, claro, que te llevas bárbaro cuando coincidís en el ascensor, pero que puertas adentro tal vez no lo es, digamos. Entonces es como, volvemos a esto de el peligro está afuera, el femicida es un loco ahí. Es algo lejano. Exacto. Porque si a mí me construís, si a mí como medio de comunicación, construís a un femicida, a un agresor, a un hombre violento, como un monstruo, como un enfermo, yo no lo voy a poder ver en la pareja que creo amar, o que creo que me ama, y no lo voy a poder ver en mi vecino, no lo voy a poder ver en mi tío, en mi padre, no importa, porque es del círculo íntimo, digo, te lo construyen de una manera donde es muy difícil luego vincularlo, articularlo con la idea vaga que te deja la construcción en el medio de comunicación. Y en ese sentido también muchas veces se arraiga como a cuestiones como de instinto, ¿no? Escuchamos a un juez decir desahogo sexual frente a una violación grupal, o violación en manada. Inclusive yo ayer participé de un programa y escuché que habían dicho violación en manada, y a mí me hubiese gustado decirle que no es el término adecuado, violación en manada, porque de alguna manera nos dice, bueno, aquellos hombres que violaron en grupo actuaron por un instinto, ¿no? Como si fueran una manada de animales, y no lo es. No lo es. La pandemia, la otra pandemia, los femicidios. La otra pandemia, tal cual, desde el observatorio también tratamos a veces de generar contenidos un poco más como de reflexión, y tenemos en nuestra página web donde dentro del análisis de los 5 años de Ni Una Menos, donde tratamos de analizar esto, la otra pandemia. No es la otra pandemia, porque no va a venir una vacuna que nos salve a las mujeres y disidencias de un día para el otro, y eso lo sabemos. Y no es una cuestión que se contagie, sino que se reproduce, ¿no? Entonces me parece que se reproduce en términos de formación, de educación, y que todos contribuimos a que se reproduzca, como también todos podemos contribuir a frenar y a erradicar las violencias de género desde nuestros lugares. Ahí nuestro mensaje es contundente. El Estado es responsable, pero también como comunicadores, comunicadoras, inclusive como la sociedad civil, podemos comprometernos a ayudar a las mujeres, a las disidencias sexuales que están atravesando situaciones de violencia de género, a poder salir, acercándoles las herramientas, siendo pacientes, no revictimizar. Entonces, creo que el cambio es cultural, todos tenemos que participar en ese cambio, pero la urgencia es la responsabilidad del Estado poder frenar los femicidios. Un dato que me llamó mucho la atención, que es que la mayoría de los femicidas tienen entre 21 y 40 años. Sí, nosotras construimos los datos y en realidad nos cuesta mucho poder detectar los datos de los femicidas. Tenemos muchos más datos de las mujeres, que esto también demuestra un poco dónde se centra el medio de comunicación. Cuántos años tenía, dónde estaba, qué estaba haciendo ahí, si tenía otra pareja, si tenía un amante, todo eso lo encontramos. Pero tal vez no tenemos nunca los nombres de los femicidas. Entonces hay ahí una cuestión de invisibilizar o de dejar como que el femicida fuera un dato menor, y para nosotros es súper importante los datos del agresor, saber qué pasó,
saber si eras de las fuerzas de seguridad o no, no lo tenés, o sea, a veces aparece, a veces no aparece, si tenía un arma, si mató con un arma, ¿qué? Nadie investiga a ver, che, ¿y ese arma era legal, no era legal? Claro. Era un arma reglamentaria. Son datos que me parece que ayudarían un montón a construir y comprender la problemática, y se centran en otros casos, como veníamos hablando. Entonces, para nosotras las franjas etarias es muy importante porque nos habilita a comprender y también a que se piensen políticas públicas específicas para cada etapa de la vida. Porque los femicidios pasan en todo el país, en toda clase social y en todas las edades. Eso lo vemos y están en nuestras cifras, ¿no? Está representado en nuestras cifras. Sin embargo, vemos que tal vez en alguna franja etaria pasa más, entonces hay que analizar por qué tal vez en la edad más adulta, de 20 a 40, son la mayor cantidad de femicidios que tenemos. Sin embargo, tenemos femicidios, un 7% de femicidios son menores de 12 años, son niñas que asesinaron. Entonces, ahí decimos, y la ley ESI no estuvo en ese colegio para poder detectar los casos de violencia y de abusos que estaba viviendo esa niña, entender la problemática, la vulnerabilidad de esas niñas en un hogar donde el agresor seguramente está en el hogar, porque las otras cifras nos dicen. Entonces, es analizar todo de una manera muy estructural y tratando de alguna manera articular los números que nos van dando cuenta de las situaciones, de las violencias que se sufren, y que eso pueda permitir construir e implementar políticas públicas adecuadas, teniendo en cuenta las edades, teniendo en cuenta las regiones, la interseccionalidad. Entonces me parece que en ese sentido es muy importante, y también en el caso de los agresores, porque cuando pensamos en trabajar en nuevas masculinidades, tiene que ser a partir de eso, tiene que ser también trabajar en la prevención de hombres agresores, en la prevención de hombres violentos, en la prevención de ni siquiera noviazgos violentos, porque una vez una psicóloga me lo corrigió y me dijo, no son noviazgos violentos. En todo caso serían vínculos violentos, porque el noviazgo, uno en la concepción del noviazgo ve algo, ¿no? Como de amor, te lleva más a otro lado, romántico, y no es eso, y justamente no es eso. Entonces, eso está bueno porque uno sin darse cuenta, ¿no? Va reproduciendo conceptos que contribuyen a veces a generar un imaginario que termina siendo agresivo, violento, o que contribuye a la construcción de la violencia de género como algo más particular y no como un asunto público y político. Respecto a esto, me parece que uno de los que más llevan la bandera y hablan del tema son los familiares en general de las víctimas, que lo veo a diario. Después cuando pasa el hecho y puedo hablar con ellos, y son los que te bajan a la realidad y te muestran las conductas que tenían, que le puede pasar a cualquiera, que es esto que vos decías de que en realidad es un monstruo, que es algo que no le pasa a cualquiera, y no, me parece que está lejos, y lo veo como que se han armado diferentes asociaciones de familiares que se unen, que salen a las calles, que se apoyan entre ellos, y van contando sus experiencias, y me parece que hablar con ellos suma mucho en ese sentido. Sí, sin duda, y lo que hablábamos recién, ¿no? De interpelar a la sociedad civil, también es retomar esas experiencias de las personas que fueron víctimas, bueno, en el caso en los casos fatales de femicidios, pero también en los casos de abusos, o en los casos Sí. en la que la víctima denunció y encontró, digamos, una salida a partir del camino judicial. Entonces, me parece que eso es importante para poder, de alguna manera, como sociedad civil, encontrar redes de contención, redes de apoyo. Sabemos también de un montón de organizaciones de mujeres feministas que trabajan en los barrios, con consejerías de género, donde están de alguna manera supliendo los espacios donde no está el Estado, exacto, o en los barrios populares. Tenemos compañeras que conocemos que son promotoras de género y diversidad en los barrios populares y están exigiendo el reconocimiento del Estado. Son ellas quienes están ahí en el campo de batalla, ayudando, conteniendo, viendo cómo cargar una SUBE para que la mujer se pueda acercar para viajar, para ir a la comisaría. Todas cuestiones que no están visibilizadas y que forman parte de la problemática. Y sin duda los familiares son
son también víctimas, ¿no?, del femicidio, porque son los que se quedan con esa sensación de impunidad, porque en nuestros números nos dicen que son 218 niñas, por lo menos, que perdieron a su madre, que también de alguna manera perdieron al padre, porque el agresor o está prófugo o se suicidó, que es otra variable que nosotros analizamos y que es interesante destacar. En el 12% de los casos los femicidas se suicidan. Entonces vemos también cómo la familia se ve afectada por los casos de femicidios, donde también muchas veces están siendo hostigados, donde muchas veces también la policía y las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial no le responden a la familia. La familia intentando ayudar a la víctima tampoco encuentra respuesta. A veces entonces eso... Hallar la tenencia de los chicos que quedan a cargo del femicida. Sí. La previa exacto. Que eso es exacto. Y otra cosa... sí. No, perdón, decime. No, que decía, y ahí volvemos otra vez a Ley Micaela, formación en perspectiva de género para los funcionarios, que son los que definen esas medidas, los que definen con quién se queda el niño, cuando es una cuestión casi obvia, de que el femicida no puede y tiene que ser separado de esos niños porque el femicida es un violento, es un hombre violento. Lo que pasa es que si volvemos a los sesgos, se entiende que no, bueno, pero algo habrá pasado ahí, el algo habrá pasado, el algo habrá hecho, vuelve, entonces nuevamente es la formación y que puedan entender y que puedan de alguna manera comprometerse con la problemática, ¿no? Pero es tan básico como que como si agredió a su mujer o a la persona que sea, a la mujer que sea, ¿cómo va a quedarse a cargo de los chicos? Ya tan básico como eso, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que cala tan hondo a veces el sentido de que era un noviazgo violento, de que tal vez los dos eran violentos, de que este sentido que veníamos diciendo de recién, sí. de que es un enfermo, porque bueno, ella le generaba celos, como, ¿no? Entonces, me parece que va mucho en la deconstrucción de sentidos que uno tiene incorporados desde muy chicos, y que en eso participamos todos, los medios de comunicación, los docentes, las docentes. Entonces creo que va por ese lado el tema de poder capacitar y poder fomentar la perspectiva de género, pero no solo como una capacitación, ¿no? Porque a veces también uno dice, una capacitación, no es una cuestión de una capacitación, es una cuestión de una formación, y es una perspectiva en el sentido de poder tener una nueva forma de mirar el mundo, de mirar la sociedad, de mirar las problemáticas. No es un cursito de género para... No, tiene que ser una perspectiva que tenemos que incorporar todos, desde los comunicadores, comunicadoras, como también de los funcionarios y las funcionarias, de poder incorporar eso y empezar a ver, bueno, a veces las feministas lo decimos con los ojos, con las gafas violetas, pero es la realidad, poder empezar a detectar las desigualdades de género de una manera amplia, y a partir de eso empezar a pensar y diseñar políticas que realmente contribuyan a la erradicación de la violencia. De hecho, otra de las cuestiones que los familiares en general me mencionan es que si la víctima fue asesinada, son años de lucha también, estando atrás, intentando que no salga el acusado, o si sale, estar atrás de que efectivamente se haga un juicio y que el juicio realmente sea condenado. O sea, es algo que todos me mencionan, que se repite y que es agotador. Sí. Por eso lo que decimos es, la violencia de género es estructural, y cuando decimos estructural, no lo decimos por el hecho de plantear que es algo difícil y que no se va a solucionar, sino para que entender cómo están los cimientos que tiene nuestra sociedad, de tal manera que cualquier paso que se intente dar es difícil. La implementación de una ley, las tenemos, son modelo a nivel regional y no se implementa por distintos intereses y actores que no lo permiten. Un sistema judicial que debería recibir una capacitación en perspectiva de género para poder acelerar, ser ágiles, presentar medidas efectivas, ayudar, estar al servicio de las familias o de las personas afectadas, y no sucede. Entonces hay todo un sistema que contribuye a que las violencias de género se ejerzan y se reproduzcan. Totalmente. Bueno, nosotros, de hecho, hablando un poco también esto de los familiares,
Aus, que es nuestra redactora de policiales, está retomando, por ejemplo, casos viejos, porque sucede también que los medios están una semana con un policial y después la familia queda abandonada durante todo el proceso judicial, Claro. donde ya inclusive nosotras mismas nos pasa que nos vamos mezclando nombres y casos porque son tantos que, Sí, que sí, marean. sí, sí, sí. Sí, tal cual, tal cual. O sea, esta semana fue Paola y Carolina, la semana pasada fue Laura, la semana anterior fue María. O sea, digo, los nombres propios los seguimos contando. Está buenísimo el tema de darle un seguimiento, ¿no? Para visibilizar las problemáticas que viven las familiares de víctimas de femicidios, las problemáticas, las complejidades, las dificultades, y poder visibilizar y de alguna manera interpelar también al Estado de los desafíos que todavía existen, ¿no? No solo en la prevención del femicidio, porque no se logró, sino también después de alguna manera poder subsanar, lo pongo entre comillas porque no sé si eso puede llegar a pasar, pero digo, poder ayudar a lo que viene, ¿no? Una asistencia integral de esas familias que van a necesitar contención, que seguramente necesiten también una contención económica por todo el trabajo que conlleva seguir un caso judicial o un litigio o lo que sea. Entonces, en ese sentido, es una muy buena iniciativa. A veces a mí me pasa cuando leemos las noticias y cuando vemos los casos de femicidios en la sección policiales, ya nos llama la atención, porque policiales uno lo tiene muy instalado, ¿no? Como una sección más de la inseguridad, ¿no? Del robo, y a veces decimos, ¿y qué pasará si Algo más social, quizás. las secciones de sociedad o las secciones de cultura empiecen a comunicar los casos, ¿no? Viendo de una manera, empezar a comunicarlos de otra manera. También, no solo las de género, porque entonces género solo es violencia de género, y es muy triste, ¿no? También pensarlo de esa manera. Entonces, ver también la manera, desde las redacciones, desde los medios, ver de encontrar nuevas nomenclaturas que puedan romper con la idea básica que tenemos todos de que, bueno, en el policial voy a encontrar, y ahí van todos los que quieren morbo, los que quieren contenido medio amarillista. Entonces, tal vez empezar... Desafío para Big Bang. Claro, no, pero lo digo bien, ¿no? Porque me parece, siempre nos llamó un poco la atención esto, porque entendemos que hay como una división de temas en las redacciones, pero las violencias de género toca todos los temas. Entonces, política, toca sexualidad, toca cultura, toca todo. Exacto. Entonces, tal vez empezar a pensarlo un poco hasta inclusive de una manera integral en las redacciones, ¿no? Un mismo caso visto de distintas perspectivas, me parece que sería algo muy bueno, porque nos permite ver todas las aristas que están en un caso de femicidio, todas las aristas que están metidas en las violencias de género. Bueno, nada, esto es un aporte mío, ¿no? Es una opinión mía personal. No, es que está buenísimo también el poder plantearnos y replantearnos todo el tiempo en los avances, porque uno piensa, vos hablabas del caso Ángeles. Ángeles fue justito con el primer Ni Una Menos, un poquito antes, y el primer Ni Una Menos. Y si uno ve la cobertura que se hizo del caso Ángeles, en donde hasta se publicó la foto del cuerpo en el predio del INAMSE, y ve por lo menos un pequeño avance hoy, en 5 años, permite decir, bueno, está perfecto, estamos en una base acá, vamos por más. No, sin duda hay avances, sin dudas hay avances, eso yo no tengo dudas, y que vino de la mano también, el Ni Una Menos fue como la expresión de algo que venía pasando hace un montón de años en nuestra sociedad. Sí, lo puso vos totalmente. Inclusive el Ni Una Menos fue movilizado con organizaciones, pero también periodistas feministas, periodistas mujeres que se dieron cuenta que había que moverlo y que había que poner esto sobre la escena pública, y lo digo pública porque se entendía como un asunto privado los casos de femicidios, comunicados como crímenes pasionales. Y salir a las calles fue también salir a las calles y poner el problema en las calles, en un lugar público, ¿no? Entonces,
me parece que hay un montón de avances, como les decía, nosotras vemos un montón de compromiso con un montón de periodistas que nos llaman, o medios que intentan construir sus propios registros, y que luego nos consultan a ver si les faltó alguien o no, porque quieren, digamos, estar pendientes de lo que está pasando, de cómo. Entonces, eso realmente es algo muy bueno. Lo que pasa es que como todos, como decíamos, bueno, ahora vamos por más, porque decir femicidio como la nota ya está saldado. O sea, el medio que titula como crimen pasional va a ser escrachado. Entonces, está bien, ahora decimos femicidio. Bueno, ¿y qué más vamos a decir de esos casos, no? ¿Qué más vamos a comunicar de las violencias de género? Y si hablamos también de otras violencias de género, además de los femicidios, y si hablamos de la violencia económica que sufren muchas mujeres en los barrios, y si vemos también la desigualdad social o las violencias que sufren las mujeres migrantes. Entonces digo, está bueno pensarlo también porque el femicidio ya está en la escena pública, en la escena política. Vemos reclamamos la emergencia de poder frenarlos porque no lo vemos, porque vemos que no ha cambiado esa situación, pero también como entendemos que es producto de un montón de otras desigualdades, también podemos empezar a pensar de comunicar y de concientizar acerca de otras violencias. No, y además también ir hacia el lado de las minorías, porque por ejemplo me acuerdo cuando fue el caso de la muerte, creo que era el secretario de Cristina Kirchner, que salió el fiscal a hablar de crimen pasional porque el hombre era homosexual. Era homosexual. Entonces, y no le llamó la atención decirlo así. Ahí no hubo ruido. Claro. Entonces, no, inclusive en ese sentido, nosotras desde el observatorio hemos querido muchas veces poder iniciar el proyecto de analizarlos, de construir un registro de travesticidios y transfemicidios, y nos cuesta mucho poder hacerlo porque no encontramos la representación de esos casos en los medios de comunicación. Claro. Entonces, no puedo construir una estadística que te diga que hubo 2 en todo el año, porque eso no es así, no es verdad, está subrepresentado, no nos permite entenderlo. En el caso del travesticidio, transfemicidio, también encontramos obviamente un montón de discriminación en las notas, de sesgo, que se estaba prostituyendo, que la mató porque estaba en la casa. Cuestiones así que no nos permiten poder analizar, poder comprender la problemática. Entonces es como vos decís, pensar las violencias de género de una manera amplia y viendo todas las aristas que tiene y todas las representaciones que se dan en nuestra sociedad y de una manera diversa, porque no es la misma la violencia de género que sufre una mujer lesbiana que el caso de Iggy fue emblemático, que fue juzgada por ser lesbiana, porque había sido violada y no se podía, se defendió y la juzgaron por eso. Y salieron a decirle marimacho y todas esas cosas. Entonces toda esa cuestión es una violencia simbólica que contribuye a la generación de estereotipos y a no analizar, concientizar principalmente, reflexionar acerca de lo que está pasando y de cómo todas estas violencias están encadenadas, ¿no? Yo creo que el desafío también para el nuevo feminismo es realmente hacer una inclusión a la diversidad y empezar también a esto, hablamos de travesticidios, hablamos de un montón de situaciones que están todos interconectados y no tienen la misma visibilidad que tiene un femicidio en términos de que se trate de una mujer, digamos, y creo que está bueno también empezar a abrir y empezar a plantear, bueno, a ver, esto no es solamente un problema de género o un problema social, porque también está el falso mito de que sucede solamente en las clases bajas. No, claro, sí, obvio, pero eso es una construcción, digamos, es una manera, digamos, de comunicar algo y poder, nuevamente lo que veníamos diciendo, alejarlo cuando vemos que en realidad sucede en todos lados, en todas partes, de diversas maneras, ¿sí? Son muchas las violencias de género, hay distintas modalidades y distintos tipos. Lo que a mí me parece inclusive es, hay un desafío de los feminismos inclusive, entender el feminismo como una cuestión plural y que son distintos los desafíos seguramente de los distintos feminismos, pero que sí, de alguna manera hay una base que nos une, que es la igualdad de derechos entre todas las personas, entre todos los géneros,
y empezar a pensar a los feminismos de una manera disidente y popular, ¿no? Que esté más cerca de la calle, de los territorios, de ver qué es lo que está pasando, y poder pensarlo en términos interseccionales, esto que decíamos, edad, clase, región, vemos que eso nunca se toca, el tema de las regiones, cómo se vive, cómo no se vive. Bueno, nosotras hemos hecho unas entrevistas a la agrupación Yango para que nos cuenten también cómo viven el tema del racismo, que eso también hay que tenerlo en cuenta cuando pensamos las violencias de género, no son las mismas, las violencias en las ancianidades, entonces pensarlo en términos también etarios como veníamos charlando. Entonces, los desafíos son diversos, pero el principal sería poder tener feminismos disidentes, populares, interseccionales, y que puedan ver la problemática desde esa manera, y no tanto como a veces leemos del feminismo blanco, que tal vez es difícil comprenderlo, pero cuando vemos que bajo el título violencia de género hay un montón de aristas, es ahí a donde tenemos que apuntar, ¿no? A poder ver todas esas aristas y no quedarnos solamente con la superficie, porque muchas veces vemos también eso en la comunicación de los medios. El caso de Ángeles Rawson fue súper mediatizado por una condición de clase también, ¿no? Que era una chica joven, que era de la ciudad de Buenos Aires, de clase media, con una familia más tradicional. Entonces, y no vemos tal vez otros casos que el mismo sistema los discrimina. La misma noticia lo discrimina, no tiene el mismo valor una vida que la otra. Entonces me parece que, o que tal vez a alguna se la juzga porque iba a bailar a la noche y no iba al secundario, cosa que no vemos. Entonces ahí hay una cuestión muy interesante y muy desafiante para trabajar desde los medios como desde la sociedad también, ¿no? Totalmente. No sé si quieren agregar algo, yo ya iría como redondeando, pero si quieren abordar algún tema que crean que no hemos tocado. Yo creo que hablé un montón. Ustedes díganme, yo sigo hablando, pero... No, honestamente un placer, la verdad que estuvo buenísima la charla, me parece que está buenísimo todo el tiempo estar interpelándonos y no quedarnos en un lugar de me deconstruí, ya está, porque todo el tiempo nos vamos dando cuenta de que nos falta. Falta, sí. Sí, yo creo que a todas, a todos, como te digo, muchas veces uno va charlando y te marcan algo que vos crees, ay, perdón, y bueno, y ya está, y así seguimos. Sí. Entonces me parece que es algo que vino para quedarse en el sentido de ir subiéndonos todo el tiempo a nuevas olas y seguir aprendiendo, ¿no? Exactamente. Sí. Y lo importante es reconocer que uno si se equivoca, listo, sí. Y seguís adelante. Sí, tal cual. A nosotras nos pasó, por ejemplo, ayer, subimos en Twitter, la justicia es ciega, sordo, muda y patriarcal, pusimos, ¿no? Y armamos como un texto. Y nos escribió una chica diciéndonos que le parecía discriminador ese título porque ella era discapacitada y nosotros estábamos poniendo las discapacidades de una forma peyorativa, que tenía razón. Y no lo vimos. Y nosotras estamos haciendo una capacitación con Redi para poder entender las violencias de género en las personas con discapacidades. Entonces, lo único que pudimos decirlo es, muchas gracias por marcarnos el error, lo vamos a tener en cuenta para la próxima vez porque es real, porque es así. No, mucho más no se puede decir. Nos pasa, bueno, tal cual. Cuando publicamos notas. Y lo ve, claro, bueno, y lo vemos realmente como algo positivo. Obviamente hay veces que tal vez si el trato es irrespetuoso, no, pero en este caso fue, che, chicas, a mí me pasa esto, y fue como, che, tiene razón, tiene razón, lo modificamos. Entonces, bueno, es estar en constante aprendimiento de lo que nos está pasando y comprender también que uno tiene sesgos inconscientes. Todo el tiempo. Claro, tal cual. Bueno, Lara, te agradecemos muchísimo que te hayas sumado y te hayas copado con esta idea. Estamos a disposición total desde Bicuán como siempre, y muchísimas gracias por el laburo que hacen. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, nada, después compártanme el material, cómo sale todo, a ver si... No vamos a mandar nada. Por favor. Bueno, muchas gracias. Y cualquier cosa también nosotras ya tienen mi teléfono, cualquier cosa me escriben y organizamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, chicas. Gracias por... Chao.